Este video tiene como objetivo teorizar desde mi práctica como docente de inglés y mi locus de enunciación si los conceptos del lenguaje, aprendizaje y enseñanza planteados desde la teoría se adaptan a nuestros contextos. Para iniciar con este análisis es importante definir el concepto de lenguaje desde varias perspectivas. También daré mi punto de vista de manera ecléptica al respecto, es decir, adaptaré las nociones más relevantes basándome en mi experiencia como docente de lengua y luego definiré conceptos de la lengua materna, segunda lengua, lengua extranjera, aprendizaje y enseñanza, para finalmente proponer una aplicabilidad de dichos conceptos en mi contexto académico. En primera medida vamos a definir la noción de lenguaje. Para el polémico Noam Chomsky, el lenguaje es la capacidad innata que poseen los seres humanos para comunicarse entre sí. Dicha facultad es común a toda la especie y exclusiva de ella, en lo esencial, capaz de producir una lengua compleja, rica y bien articulada a partir de datos bastante rudimentarios. 1988. Algunos estudiosos afirman que está ubicado en uno de los hemisferios del cerebro y es gracias a este que podemos abstraer, representar y conceptualizar por medio de signos orales y escritos la realidad. El medio de comunicación para expresar este tipo de estructuras es la lengua, la cual es un sistema interiorizado que poseen los hablantes quienes la usan con el fin de expresar pensamientos, experiencias y emociones, convirtiéndola en un medio de comunicación. Esta postura choca diametralmente con las teorías ambientalistas del desarrollo, que enfatizan el papel de la influencia del entorno sobre el individuo y la capacidad de éste para ir adaptándose a los diferentes contextos. Además, en tanto, el psicólogo suizo Jean Piaget, cuyas teorías cognitivas son ampliamente conocidas, sostiene que el lenguaje es, en gran medida, el producto del desarrollo de la acción y el pensamiento, ya que tanto la palabra como la idea son imágenes observadas y no a la inversa. Los teóricos han intentado responder a la pregunta si primero está el lenguaje o el pensamiento. Esto es lo mismo que responder a la pregunta si primero está el huevo o la gallina. Para ello vamos a ver punto a punto las teorías de cada uno de ellos. La teoría del lenguaje está antes del pensamiento plantea que el idioma influye o determina la capacidad mental, es decir, pensamiento. En esta corriente lingüística incide la gramática generativa de Noam Chomsky. El pensamiento se desarrolla como consecuencia del desarrollo idiomático. Por lo tanto, sí se considera que el lenguaje es un estado interior del cerebro del hablante, independiente de otros elementos adquiridos del entorno social. La teoría "el pensamiento está antes que el lenguaje" sostiene que la capacidad de pensar influye en el idioma. No en vano, René Descartes acuñó la frase "primero pienso, luego existo". Asimismo, muchas actitudes cotidianas se expresan con la frase "tengo dificultad de decir lo que pienso". En esta corriente lingüística está la llamada hipótesis cognitiva, cuya teoría se resume en el concepto de que el pensamiento está antes que el lenguaje. Piaget indica que el grado de asimilación del lenguaje por parte del niño y también el grado de significación y utilidad que reporte el lenguaje a su actividad mental depende hasta cierto punto de las acciones mentales que desempeñe. Es decir, que depende de que el niño piense con preconceptos operacionales concretos u operacionales formales. Esto lo dice Piaget, 1981, página 139. Por otra parte, tenemos la teoría simultánea. Define que tanto el lenguaje como el pensamiento están ligados entre sí. Esta teoría fue dada a conocer ampliamente por el psicólogo ruso Vygotsky, quien explicaba que el pensamiento y el lenguaje se desarrollaban en una interrelación dialéctica, aunque considera que las estructuras de habla se convierten en estructuras básicas del pensamiento. El pensamiento es lingüístico por su naturaleza. El lenguaje es el instrumento del pensamiento.
Así pues, las diversas teorías que pretenden explicar el origen del lenguaje, las funciones del pensamiento y sus operaciones concretas son motivos de controversias entre los estudios de estas ramas del conocimiento humano. Por ello, los interrelacionistas consideran que el lenguaje es el primer patrimonio familiar que recibe el recién nacido, a quien le acompaña desde la cuna hasta la tumba, y es la herencia, a veces única, que transmiten a sus descendientes. A la luz de lo expuesto se puede concluir que el lenguaje es un instrumento de expresión y negociación de significado, y el significado y los propósitos de la comunicación se originan en el contexto sociocultural en el que se produce, entre participantes en esa comunicación. Estos conceptos comunicativos pueden ser aplicados específicamente al aprendizaje de una segunda lengua o una lengua extranjera. Es aquí donde se ve la importancia de tener claridad sobre los conceptos de lengua materna, segunda lengua, lengua extranjera, aprendizaje y enseñanza. Se denomina lengua materna a la lengua que una persona aprende en su entorno familiar y mediante la cual se comunica normalmente en el país que ha nacido el hablante. Segunda lengua, al idioma no nativo de una persona o territorio, es decir, una lengua aprendida después del periodo crítico de adquisición por una persona tras ser un hablante competente de su lengua materna. Es necesario hacer una distinción entre el término segunda lengua y lengua extranjera. Se denomina lengua extranjera a un idioma el cual no pertenece a la comunidad nativa del individuo que desea aprender otro idioma. Por ejemplo, en Canadá el francés es considerado una segunda lengua debido a que el país cuenta con dos lenguas oficiales, inglés y francés. No obstante, en Camerún el español es considerado una lengua extranjera, ya que este no hace parte de las lenguas oficiales del país y se aprende mediante procesos académicos. También se debe distinguir el concepto segunda lengua del bilingüismo, pues un mismo individuo puede tener más de un idioma nativo o materno aprendido y en tal caso no es de aplicación la denominación segunda lengua para dichos idiomas, dado que en los dos casos la intención es aprender una lengua diferente. El término más común e implementado es aprendizaje de una segunda lengua. El bilingüismo es la convivencia de dos lenguas en un mismo territorio sin que ninguna predomine sobre la otra, siendo ambas lenguas igualmente valoradas. En este sentido, es posible afirmar que en Colombia se han adoptado de manera errónea los anteriores conceptos. En este punto es importante tener claridad del concepto de aprendizaje. Para Piaget, el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con otras personas, genera o construye conocimiento, modificando en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación. Los conductistas están convencidos de que el niño aprende a hablar porque imita a los adultos, sobre todo a la madre, y porque tiene necesidad de manifestar sus necesidades y deseos. De ahí que el psicólogo Arnold Giselle, a diferencia de Watson y Skinner, sostienen la concepción de que en gran parte el desarrollo lingüístico del individuo está determinado por factores de maduración interna y no por las simples influencias del entorno social. Tanto las teorías chomskianas y nativistas han sido motivos de controversia, sobre todo cuando los empiristas y conductistas no aceptan la existencia de una gramática innata y programada en el cerebro humano. Señalan que las diferencias gramaticales existentes entre los idiomas son pruebas de que el lenguaje es un fenómeno adquirido por medio del proceso de aprendizaje. Chomsky, por su parte, responde que estas diferencias se presentan solo en la estructura superficial de los idiomas, pero no en la estructura profunda. Es decir,
que si en la estructura superficial se advierte las diferencias gramaticales de los distintos idiomas, en la estructura profunda se advierte una gramática válida para todos los idiomas, pues cada individuo al nacer posee una gramática universal que con el tiempo y gracias a un contexto social concreto se convierte en una gramática particular. En este punto, la teoría de Krashen 1994-2004 toma gran significado, dado que él señala su hipótesis de adquisición y aprendizaje, ya que tenemos dos formas muy diferentes de desarrollar habilidades en otro idioma. Podemos adquirir idioma y podemos aprender el idioma. La adquisición del lenguaje ocurre inconscientemente. Mientras está sucediendo, no somos conscientes de ello. El aprendizaje, en contraparte, es un proceso consciente. El aprendizaje de idiomas es lo que hicimos en la escuela. En el lenguaje cotidiano, cuando hablábamos de reglas y gramática, estábamos hablando de aprendizaje. Es importante aclarar que algunos métodos pueden ser más favorables para algunos estudiantes que para otros. Todo depende de los estilos cognitivos. Los estilos cognitivos están marcados por la tendencia a la independencia y dependencia de campo. Lo anterior determinado por resultados de pruebas de figuras enmascaradas. Uno de los factores más importantes son las relaciones que se dan entre el educador y el educando. Estas relaciones se ven marcadas en la metodología que puede ser formal o comunicativa. La metodología formal o tradicional, que se caracteriza por ser verbalista, memorística, repetitiva y además con refuerzo de los contenidos, está ubicada en Grammar Methods Translation, en el que las clases se dictan en la lengua materna de los estudiantes y raras veces se usa el idioma que se está aprendiendo. A su vez, la metodología comunicativa se identifica por ser participativa y con esfuerzo en la interacción y producción verbal. En esta se encuentran los métodos de Sadler-Wade. Se caracteriza porque el profesor da una cantidad determinada de información como modelo del lenguaje que se usará y después indicará lo que los estudiantes deben hacer, solamente señalando que se está realizando. El profesor no criticará o premiará al estudiante, simplemente seguirá señalando hasta que éste lo haga bien. El método directo que propone el aprendizaje de la segunda lengua debe imitar la adquisición de la primera. Debe haber mucha conversación en un marco de uso espontáneo y debe evitar la traducción y el análisis de la gramática. El método audiolingüe, en el cual se memoriza e imita las estructuras gramaticales y se aprende por repetición. Además, en este método hay muy poca explicación de las reglas gramaticales y cada persona las aprende como una descripción propia de los datos. El método de la comunidad es en el que los alumnos participan en una situación de gramática que al principio no conocen muchos sus compañeros, pero con el tiempo, mediante la segunda lengua, se van conociendo. Por otra parte está la Suggestopedia. Este método es propuesto por Lozanov en Bulgaria. Surge como un intento de indagar todas las posibilidades del cerebro humano con el fin de aumentar la capacidad mental y ampliar la memoria mediante la estimulación de los dos hemisferios del cerebro. Las herramientas utilizadas por este psicólogo fueron la música, la relajación, la respiración profunda, la imaginación y las sesiones de conciertos, con el fin de que los aprendices adquirieran de una manera rápida, entretenida y eficaz una segunda lengua. El enfoque comunicativo. Más que una metodología, es una forma de ver el aprendizaje. Parte de la idea de que el idioma es usado básicamente para la comunicación entre personas y el objetivo es, por tanto, mejorar todos los aspectos incluidos en esta comunicación. Se da la importancia a todas las habilidades y la gramática también ocupa lugar en el proceso de la enseñanza. Es un método que pone especial énfasis en la interacción y en el uso de la lengua en situaciones reales. Otro factor determinante son los estilos cognitivos, de quien Heatherich 2007 hace uso y aproximación conceptual basándose en diversos autores.
como por ejemplo Brockerman y Kogan en 1973. Ellos ven los estilos cognitivos como modos característicos y autoconscientes de la cognición. Otro factor relevante para la consecución de este análisis son los procesos de aprendizajes llevados por los estudiantes, puesto que según Melvin, en 1976, este último concepto se ha enfocado en la adquisición no solo en cuanto a conocimiento se refiere, sino también de habilidades en el campo motriz. Dichos procesos se ven afectados por varias causas de cambios conductuales, como son las etapas del desarrollo del ser humano: infancia, adolescencia, adultez y la vejez. Factores psicosociales como el alcohol y las drogas, enfermedades y problemas de adaptación. Los posibles factores que afectan la adquisición de una segunda lengua acaecidos en la escuela son método, metodología utilizada por el docente y los estilos cognitivos de los estudiantes. Hemos llegado al punto más importante de este video, y es la aplicación, ya que lo que en realidad buscamos nosotros los docentes de lengua sin darnos cuenta es el método perfecto para nosotros mismos. Los profesores queremos un método que nos permita preparar la misma clase para decenas de alumnos que puedan tener formas de aprender absolutamente opuestas. Si insistimos en utilizar la misma metodología para todos los estudiantes, lo que lograremos es, en el mejor de los casos, que una gran mayoría consiga adquirir el idioma con facilidad y que una minoría no lo consiga tan fácilmente, o simplemente que ellos abandonen sus estudios de la lengua. Muchos profesores hemos aprendido a enseñar idiomas en centros educativos donde la metodología era impuesta por la dirección o con los libros de similar apariencia. Esto en sí mismo no es necesariamente malo. A veces es mejor tener un solo método bien adquirido que saber muchos de ellos que van a provocar que realmente no sepamos mucho y por lo tanto no consigamos aplicar de manera eficiente estos métodos. Sin embargo, si realmente nos preocupa que el estudiante aprenda el idioma, tendremos que estar muy atentos a las formas en que cada uno tiende a aprender las cosas. En este punto, me parece muy importante citar al maestro Yair Ayala, 2019 de la Universidad Pedagógica, quien le brinda a sus estudiantes la herramienta WARC, el sistema de representación desarrollado por Mills, quienes desarrollaron un instrumento para determinar la preferencia de los alumnos al procesar la información desde el punto de vista sensorial. Los autores no hablan de fortalezas, sino de preferencias sensoriales. Consideran que las personas reciben información constantemente a través de los sentidos y que el cerebro selecciona parte de esta información e ignora el resto. Las personas seleccionan dicha información y le prestan atención en función de sus intereses, pero también influye cómo se recibe esta información. Si, por ejemplo, después de una excursión se le pide a un grupo de alumnos que describan alguno de los lugares que visitaron, probablemente cada uno de ellos hablará de cosas distintas. No puede recordarse todo lo que pasa, sino parte de lo que sucede en el entorno. Algunos se fijan más en la información visual, otros en la auditiva y otros en la que se recibe a través de los demás sentidos o de la lectura y escritura. Además, es de vital importancia el reconocimiento de los diferentes estilos cognitivos en los estudiantes. Muchos docentes tenemos claro que en el sistema educativo de las entidades para las cuales trabajamos, el uso de los libros y la enseñanza de la gramática son de vital importancia y es muy difícil generar cambios en el currículo propuesto. Sin embargo, desde nuestro quehacer docente en el aula de clase podemos generar un cambio, tanto en los procesos de enseñanza como en los procesos de adquisición y aprendizaje, a través de lo que se define como desempeños comunicativos auténticos, Ordóñez 2012. Está pensada en los intereses de los estudiantes y sus contextos. El constructivismo nos ayuda a visualizar las formas que aprendemos en la vida real, con base en nuestra experiencia y en las maneras de procesarlas. Este pensamiento proviene de las teorías del desarrollo cognoscitivo generado por Piaget en 1970 y por Vygotsky en 1978. Estas teorías no hablan de aprendizaje en las aulas, sino de lo que ocurre permanentemente en las personas de manera individual y en sus medios de socialización, Ordóñez 2004.
Bajo esta perspectiva surgen investigaciones de la implementación de la metodología de enseñanza-aprendizaje que maneja materiales auténticos, producidos para la comunicación, Ordóñez 2015. Para la aplicación de esta metodología se hace uso de la televisión, la radio, la lectura, música y karaoke, juegos de rol comunicativo, cuentos e historias, foro, presentaciones orales, entrevistas, viajes y el estudio de culturas. Esta metodología fue aplicada en varias instituciones en el año 2015 en Colombia y demostró ser adecuada y pertinente, ya que mostró avances significativos en las 4 habilidades de la lengua inglesa. Por ende, dejó abierta la posibilidad de implementación de la misma en sus aulas académicas. Agradezco su atención y espero que este video sea de gran ayuda para mis compañeros docentes de lenguas. Gracias.